Esa noche Dios no guardó silencio. Yo lo supe porque mi oración no cayó al suelo, rebotó en las bóvedas de la iglesia como si alguien la hubiese devuelto con una sonrisa invisible. Había llegado tarde con la camisa aún oliendo a calle y a dudas, buscando lo mismo de siempre, calma. Pero el templo estaba distinto, como si la oscuridad tuviera pulso. Me arrodillé, cerré los ojos y recé sin fórmulas. Pedí fuerza. Pedí limpieza. Pedí olvidar a Lucía, la nueva voz del coro, la mujer que cantaba como si conociera el idioma secreto de mi pecho. Cuando abrí los ojos, la vela frente al altar parpadeó con una insistencia casi íntima, y vi algo fuera de lugar, un cuaderno negro sobre el primer banco, justo donde nadie se sentaba. No era mío. No era del padre Mateo. Tenía una cinta roja y en la portada una frase escrita a mano, la oración que encendió la tentación. Lo toqué y sentí un calor mínimo, como si hubiera guardado el aliento de otra persona. En ese instante una nota del órgano sonó sola, corta, como una advertencia. Miré alrededor. No había nadie, hasta que escuché pasos suaves detrás de mí. Y una voz, la de Lucía, susurró: no lo abras si aún quieres ser el mismo. Jamás olvidaré el olor de ese cuaderno, jazmín y tormenta, como si alguien hubiese rezado con perfume y miedo. Lucía estaba a unos metros, apenas iluminada por los vitrales que ya no dejaban entrar luna. En sus ojos había una mezcla peligrosa, curiosidad y culpa, como si la tentación no fuese un pecado, sino una invitación. ¿Es tuyo?, pregunté y mi voz salió más baja de lo que quería. Lucía no respondió de inmediato. Se acercó despacio con la seguridad de quien conoce el poder de su presencia. Cada paso suyo parecía mover el aire. No es mío, dijo al fin. Pero me encontró a mí primero. Yo debería haber dejado el cuaderno donde estaba. Pero la palabra oración me atrapó. En mi mundo, todo lo que se llama oración promete salvarte. Abrí la primera página y vi letras limpias, firmes, como escritas por alguien que no duda al pedir. Había una frase subrayada: Señor, muéstrame lo que deseo, y lo que me destruye. Sentí un escalofrío, no de frío sino de reconocimiento. Lucía inclinó la cabeza hacia mi hombro para leer. Su cabello rozó mi cuello, fue una caricia involuntaria que me sacudió más que cualquier blasfemia. En el altar, una vela se apagó sola. Lucía dio un salto leve y rió con nervios. ¿Ves?, murmuró. Hasta la luz se asusta. Entonces escuchamos la puerta principal abrirse. El eco en la nave fue enorme. Unos pasos más pesados avanzaron hacia nosotros. Y la voz del padre Mateo cortó el silencio: si ese cuaderno ha vuelto a aparecer, alguien aquí está a punto de perder algo. La primera vez que Lucía cantó esa semana, el rumor nació antes que la música. Lo sentí en la gente, cabezas inclinadas, ojos que no miraban al altar sino a ella, como si el coro se hubiera convertido en escenario. Y yo, que debía ser un simple servidor del templo, me descubrí pendiente de su respiración. Esa mujer trae fuego, susurró una señora detrás de mí. Y lo dijo con el tono exacto con el que se habla de una enfermedad contagiosa. Lucía empezó un salmo. Su voz era pura y al mismo tiempo, tenía una grieta que lo volvía humano. Me miró solo una vez, lo justo para que yo sintiera que esa nota me pertenecía. Y entonces el padre Mateo, desde el púlpito, cambió el ritmo de la misa como quien evita un accidente. Al terminar, Lucía bajó del coro y pasó junto a mí. No me tocó, no hacía falta. El aire a su lado ya era suficiente. Esta noche, dijo sin detenerse, vuelve. Quise decirle que no. Quise recordarme que yo estaba allí por Dios, no por los ojos de una mujer. Pero el cuaderno negro pesaba en mi pensamiento como un secreto que exige ser vivido. Cuando cayó la tarde, regresé. La iglesia estaba cerrada. Aún así, la puerta lateral estaba entornada, como si alguien la hubiera dejado esperando mi decisión. Entré.
En el primer banco el cuaderno abierto me ofrecía una nueva línea, escrita con tinta reciente: la tentación no entra por la piel, entra por la fe. Tragué saliva. Sentí pasos detrás de mí. Pero no era Lucía. Era el padre Mateo solo, sin sotana, con el rostro cansado. Se acercó y dijo casi en confesión: no eres el primero al que esa oración le habla. Pero puedes ser el primero en callarla. Lo que más me inquietó no fue la advertencia del padre Mateo, sino la forma en que la pronunció, como quien conoce el camino porque lo caminó. La luz del templo le marcaba sombras duras en la cara, y por primera vez lo vi menos santo y más hombre. «Padre, ¿qué es ese cuaderno?», pregunté. Él no lo tocó. Ni siquiera lo miró directamente, como si temiera que un simple vistazo lo arrastrara. «Una oración escrita por alguien que quiso negociar con Dios», dijo. «Pide claridad pero abre puertas. Y algunas puertas no vuelven a cerrarse». Me quedé en silencio. Afuera un trueno hizo temblar los vitrales. Adentro la calma parecía fingida. «El deseo no siempre es carne», siguió él. «A veces es poder. A veces es ser visto. A veces es sentir que Dios te escucha más fuerte que a los demás». Me ardió la cara. Porque era verdad, desde que el cuaderno apareció, yo sentía que mis rezos tenían respuesta, que el cielo me prestaba atención. Y ese tipo de atención también seduce. «Lucía lo leyó», dije. Mateo asintió lento. Lo leyó y lo cantó. Por eso su voz atraviesa a todos. La oración la toca por dentro como un fuego sin humo. Y el pueblo siempre confunde fuego con pecado. El padre se acercó un paso más. Me habló tan cerca que pude oler el café en su aliento. «Si la proteges te señalarán. Si la evitas te perseguirá. Pero si la deseas, te destruirá». Quise preguntar por qué hablaba como si supiera tanto. No lo hice. Porque en sus ojos vi una tristeza antigua, la de quien ya pagó un precio. Antes de irse dejó una frase flotando: «Esta noche habrá confesiones. Y no todas serán ante Dios». Cuando quedó solo el eco, escuché un canto suave desde la sacristía. Era Lucía ensayando. Y esa melodía sonaba como una invitación con forma de pecado. La oración me quemó la boca antes de salir en voz alta. No era una oración larga, era una llave. Y yo, con manos temblorosas, no sabía si estaba abriendo una puerta o una herida. Lucía apareció desde la sacristía con una vela en la mano. Su vestido era simple, pero la sombra en su cuello parecía dibujar un secreto. «¿Vas a leerla?», preguntó. Su tono no era reto, era necesidad. Le mostré la página. Allí estaba, completa, como si el cuaderno hubiese esperado el momento exacto. «Señor, si mi corazón late por lo que no debo, enséñame a mirarlo sin mentir. Si mi cuerpo busca lo que mi fe teme, dame luz para elegir. Y si debo arder, que sea por tu verdad». Lucía cerró los ojos al escucharla. Su respiración cambió como si la oración le tocara una fibra antigua. Yo también sentí algo, una claridad incómoda, casi dolorosa. No era lujuria pura, era el choque de dos cosas que no suelen convivir: devoción y deseo. Las velas titilaron. Una corriente fría cruzó la nave. Lucía abrió los ojos y me miró con una intensidad que me desarmó. Dio un paso, luego otro, y quedó tan cerca que podía contar sus pestañas. «Y si la verdad es que yo también», empezó, pero se detuvo. En ese silencio, la iglesia se llenó de un sonido leve, alguien moviendo el cerrojo desde afuera. Nos giramos. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Lucía apretó la vela. «No puede ser», susurró. «Nadie más tiene llave, salvo el padre». Yo corrí hacia la puerta lateral. Estaba trabada. Probé otra. También.
La tormenta rugía como si el cielo quisiera encerrar nuestro pecado con nosotros. Lucía me tomó del brazo, suave pero firme. Esto es lo que hace la oración, dijo. Te pone frente a ti mismo. Y luego, te deja sin salida. A la mañana siguiente el drama ya tenía forma. No importaba que nadie hubiera visto nada, bastaba con que alguien hubiera imaginado. En la plaza las palabras corrían más rápido que la verdad. Lo vi entrar tarde, dijo un hombre. Ella canta como una tentación, dijo otra. En esa iglesia pasan cosas, concluyó alguien con hambre de escándalo. Lucía llegó al ensayo con el rostro pálido. Se notaba que había dormido poco. Sus manos temblaban al acomodar las partituras. Yo quise hablarle, pero el padre Mateo nos cortó con una mirada que no era bendición, sino control. Durante el canto, la gente observaba como si esperara una caída. Y cuando el coro terminó, un grupo se acercó a Mateo exigiendo explicaciones. Padre, la voz de esa muchacha, inquieta, dijeron con falsa preocupación. La palabra inquieta sonó a acusación. Mateo respondió con calma ensayada, la música es un don. El miedo, no. Pero el miedo ya tenía dueño. Una mujer mayor señaló a Lucía. El don no huele a jazmín, escupió, y la frase me heló la sangre. ¿Cómo sabía lo del perfume? ¿Cómo sabía del cuaderno? Lucía bajó la mirada. Yo avancé un paso, listo para defenderla, y entonces vi algo aún peor. El cuaderno negro asomaba en la bolsa de la señora que la acusaba. El mismo lazo rojo. La misma portada. Ella lo llevaba como un trofeo. Lucía me miró desesperada, y apenas movió los labios, no era solo para nosotros. En ese momento el padre Mateo subió al altar y golpeó el atril con la palma. Su voz tronó en la nave, basta. Hoy confesarán todos. El pueblo se quedó mudo. Y yo entendí que el padre estaba a punto de encender un incendio más grande que cualquier tentación. Esa noche la tormenta volvió como si tuviera cita con nosotros. El cielo se rompía en truenos, y la lluvia golpeaba los vitrales con una furia casi personal. Yo había prometido no regresar. Pero hay promesas que uno hace para sentirse fuerte, no para cumplirlas. Entré por la puerta lateral, otra vez entornada. Dentro, la iglesia olía a madera mojada y a secreto. Las velas estaban encendidas, demasiadas, como para una noche sin misa. Y en el centro de la nave, el padre Mateo esperaba. Llegaste, dijo sin sorpresa. También ella. Lucía estaba allí, sentada en el primer banco con el cuaderno en las manos. Su rostro tenía esa mezcla de cansancio y decisión que solo aparece cuando uno ya no puede seguir fingiendo. Mateo habló sin rodeos, el pueblo se ha llevado la oración a casa. La repiten sin entender. La convierten en arma. Y cuando la fe se usa como arma, siempre hay sangre. Lucía apretó el cuaderno. Yo no quería esto, dijo y su voz se quebró. Solo quería cantar sin sentirme culpable por existir. Yo di un paso hacia ella. No estás sola. Mateo soltó una risa breve, triste. Nadie está solo cuando el deseo se vuelve público. Entonces el padre sacó una llave y la dejó sobre el altar. Voy a decirles la verdad, anunció. Pero necesito saber algo primero. Nos miró a ambos. ¿Qué han sentido? El silencio fue brutal. Lucía me miró como pidiendo permiso para ser humana. Yo sentí el peso de mi fe y el calor de mi cuerpo, ambos reclamándome. Sentí que Dios me veía, dije. Y eso me asustó. Lucía susurró, yo sentí que por fin alguien me escuchaba. Mateo cerró los ojos un instante. Entonces ya empezó. En ese momento, la puerta principal se cerró sola con un golpe. Y el cerrojo se deslizó desde adentro como movido por una mano invisible.
Lucía se levantó de golpe. Otra vez murmuró. Mateo no se movió. Solo dijo, ahora ninguno puede huir de lo que pidió. La tentación no fue un beso. No fue una mano. Fue un silencio lleno de electricidad, como cuando el aire antes de un rayo te eriza la piel. Lucía se acercó a mí, y yo sentí su presencia como una oración al revés, no subía al cielo, bajaba al pecho. Si digo lo que siento me odiarán, dijo y su voz tembló. Si lo callo me marchito. Yo quise tocarle el rostro pero me contuve. No por miedo, sino por respeto al borde. Hay bordes que se cruzan sin regreso. El padre Mateo observaba desde el altar, inmóvil como juez y acusado al mismo tiempo. No confundan deseo con destino, dijo. El deseo solo pregunta. Ustedes responden. Lucía abrió el cuaderno y lo sostuvo entre nosotros como un tercer corazón. Entonces respondamos con verdad, dijo. Leímos otra línea, aparecida como si la tinta se escribiera sola. Señor, si lo que arde en mí no es pecado, dame valentía. Si lo es, dame límites. Pero no me dejes mentirme. Lucía exhaló. Sus dedos rozaron los míos al pasar la página, y ese roce fue más intenso que cualquier caricia explícita, porque llevaba intención, y la intención es lo que realmente desnuda. La tormenta hizo vibrar los vitrales. Una vela cayó al suelo, pero no se apagó, siguió ardiendo en la piedra, obstinada. Lucía la miró y sonrió con tristeza. Así me siento, confesó. Yo tragué saliva. Yo también. De pronto, la iglesia se llenó de murmullos, como si hubiera gente detrás de las paredes. Voces mezcladas, rezos distorsionados. Lucía se aferró a mi brazo. Mateo se tensó por primera vez. No están solos, dijo. Ellos también la leen. ¿Quiénes?, pregunté. El padre señaló el confesionario. La pequeña puerta de madera cerrada empezó a moverse desde dentro, lentamente, como si alguien quisiera salir. Lucía susurró, la oración no solo enciende tentación, enciende multitudes. Y entonces la puerta del confesionario se abrió de golpe. Lo que salió del confesionario no fue un monstruo. Fue una mujer del pueblo con el rosario apretado en la mano y los ojos desbordados. Detrás de ella, otro. Y otro. Personas que yo había visto en misa, en la plaza, en el coro. Entraban a la iglesia como si hubieran sido convocadas por un llamado que nadie quería admitir. El cuaderno nos habló, dijo la primera mujer con voz rota. Nos dijo que no mintiéramos más. Lucía dio un paso atrás. Yo me puse delante sin pensarlo, no como héroe, sino como quien protege lo frágil que aún cree. El padre Mateo alzó las manos. Hoy no hay juicio, anunció. Hoy hay verdad. Uno a uno empezaron a confesar cosas pequeñas y enormes, envidias, traiciones, deseos escondidos, vidas vividas a medias por miedo al que dirán. El drama, entendí, no era Lucía ni yo. El drama era el pueblo entero, hambriento de señalar para no mirarse. Una joven lloró, yo la odio porque canta y yo no. Un hombre murmuró, la deseo y por eso la insulto. La señora del jazmín bajó la cabeza, robé el cuaderno para tener control. Lucía respiraba como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Se acercó al altar y habló sin gritar, pero todos la oyeron, mi voz no es pecado. El odio sí. El padre Mateo me miró. En sus ojos había algo como perdón anticipado. ¿Y tú?, me dijo, ¿qué eliges? Sentí el fuego en el cuerpo y la fe en la garganta. Tomé el cuaderno, lo cerré, y lo dejé sobre el altar como se deja un arma descargada. Elijo no mentirme, dije. Ni usar a Dios para esconder mi miedo. Lucía me miró y en esa mirada hubo ternura, deseo y dignidad, todo junto sin vergüenza. Mateo apagó una vela. Entonces que el fuego sea luz.
La tormenta afuera se calmó. Y por primera vez el silencio de la iglesia no sonó a prohibición, sino a inicio. Lo supe al amanecer, no todo incendio destruye, algunos limpian. La iglesia olía a cera consumida y a lluvia rendida. El cuaderno seguía sobre el altar cerrado como un animal dormido que por fin dejaba de morder. Nadie se atrevió a tocarlo. Ni siquiera el viento que entraba por una ventana entreabierta. Lucía y yo salimos sin decir demasiado. A veces, lo sagrado se protege con silencio. Afuera el pueblo nos miró distinto, no con hambre de escándalo, sino con la vergüenza tranquila de quien ha escuchado su propia confesión en boca ajena. La señora del jazmín no pidió perdón con palabras, me sostuvo la mirada y asintió apenas. Fue suficiente. El padre Mateo se quedó en la puerta. No parecía victorioso. Parecía libre. La fe, me dijo, no es vivir sin deseo. Es aprender a no usar el deseo como excusa para herir. Luego sonrió, pequeño humano, y a veces Dios responde con paz, cuando por fin dejamos de negociar. Esa tarde Lucía volvió a cantar. No para provocar, no para esconderse, para existir. Su voz llenó el templo con una belleza que ya no pedía permiso. Y yo, sentado en el último banco, entendí el final real de la oración: la tentación no se apaga, se transforma. En luz, si eliges verdad. En sombra, si eliges miedo. Antes de irme, miré el altar por última vez. Juraría que el cuaderno respiró. Pero quizá era solo mi corazón, aprendiendo a arder sin romperse.